Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Esta noche nos vamos a un pueblo de la provincia de Huelva, a Nerva. Nos vamos a la primavera de 1939. Acaba de terminar la Guerra Civil. Y allí, en la iglesia de San Pedro, una joven que se definía como piadosita, que iba todos los días a misa de 7:30 de la mañana y comulgaba, cosa que no era tan frecuente en aquella época, se queda un rato en oración ante una imagen de Jesús Nazareno que le gustaba mucho. Ante aquella imagen, esta chica, Luisa, sintió una llamada fuerte del Señor, pero además una llamada que la llamaba a fundar, pero claro, ella no sabía el qué. Ella sí intuía una vocación religiosa, pero no se inclinaba hacia ningún lugar. Esta vocación y esta llamada a fundar va a tardar años en descubrir cómo se concreta. Y va a ser a través de signos que van a ir apareciendo en el camino. Y el primero es cuando se deciden a ir a visitar enfermos. Y ellos se deciden porque para ello invita a una joven que conocía de misa, que en aquel momento estaba siendo hermana de la Cruz, estaba fuera por cuestión de salud, junto con su hermana y una amiga. A ella le dolía en el corazón profundamente ver cómo tantas personas morían sin recibir los santos sacramentos, cómo tantos enfermos no tenían una palabra de consuelo, no encontraban la palabra de fe en los momentos finales de su vida. Una mujer llamada Rosalía, enferma de cáncer, que vivía en una de las últimas calles del barrio que se conoce como El Peral, va a ser una llamada del Señor, porque la misma Luisa dice: confieso que quedé atrapada para toda mi vida por el dolor de mis hermanos. Yo pedí al Señor que me mandara parte de sus dolores porque me desgarraba el alma verla sufrir. El lema de Luisa Sosa Fontela siempre fue a la fe por la caridad. Y ella dice que no solamente sufría, no solamente le dolía ver el sufrimiento, el dolor, sino que sobre todo veía en ellos a Jesús Nazareno con el peso de la cruz. Estuvieron 3 meses visitando a aquella mujer y viendo pues ese deterioro físico, ¿no? Lento, pero cada vez más constante. A la vez Lucía, que era esta hermana de la Cruz, que en ese momento estaba en el pueblo por razones de salud, iba preparándola para recibir los sacramentos. Cuando recibió los sacramentos fue muy bonito porque él se hizo una procesión solemne desde la parroquia hasta este barrio. Fue un momento impresionante porque era algo que no se veía, que no se contemplaba. El Señor por las calles de Nerva yendo al encuentro de un enfermo. Incluso le habían hecho un pequeño sagrario con flores para poderlo tener allí hasta el momento en que Rosalía lo comulgase. Así es como descubre Luisa esta llamada a cuidar de los enfermos, una llamada a cuidar de aquellos pues, que más sufrían en un momento de grandísimas dificultades, porque si en toda España se vivía la hambruna, si en toda España se vivían grandes dificultades, en aquel pueblo mucho más. Un pueblo en el que había gente que se dedicaba especialmente a la minería. Va creciendo este deseo de fundar, pero no aparece la manera, y sin embargo sí van apareciendo esas llamadas. Y una de esas llamadas es que ven que estos enfermos pasan muchísimo hambre. Y es verdad que consiguen llevarles alguna cosa, y cuando digo alguna cosa a veces es un huevo, ¿no? Cuenta una de las anécdotas, Luisa, que es que un día no llevaban nada. A la enferma iban pues cabizbajas, ¿no? Pensando, vamos a verla y no tenemos nada que llevarle. Siempre había algo que llevar. 2 galletas, aunque fuesen. Y caminando por una senda descubrieron un huevo. Un huevo que estaba perfecto. Y eso es lo que le pudieron llevar a aquella mujer. Como veían esto, pues deciden empezar a hacer ellas la comida.
se juntan, una amiga de su madre les presta una olla y bueno, y van consiguiendo cosas con las que hacer una comida que pudiesen llevar a los demás. O iba algún enfermo, alguno de los enfermos que estaban mejor, pero la mayoría tenían que ir los familiares o ellas ir a las casas de los enfermos. Porque mucha gente no tenía a nadie. También se la daba a gente necesitada, no solamente enferma, gente que venía a trabajar a las minas y que en la primera semana no cobraban nada. Y por tanto, hasta que no recibían el primer vale, que es como se llamaba, no tenían nada que comer. En aquel momento la enfermedad que más había en aquel pueblo era la tuberculosis. Un momento en que la tuberculosis muchas veces llegaba a ser mortal. Pero claro, cada vez daban más de comer a la gente y llega el momento en que dicen, ¿y de dónde sacamos? Y ella sentía una fuerte llamada como San Francisco a pedir por las calles. Es más, eligen el viernes, que era el día en que los pobres salían a pedir por el pueblo. Y se ponen a buscar de todo, porque es que al principio no tenían de nada. La vida de Luisa Sosa está marcada por la pobreza. Todo empieza desde la pobreza. Nunca tuvieron nada. Es más, cuando en un determinado momento, años después, les ofrecen muchísimas cosas y hasta les ofrecen lujo, ella va a decir que no. Que esa no es su manera. Que la manera de Jesús es la pobreza. No tenían nada. Es más, cuando ya tiempo después ven la necesidad, de buscar un sitio más estable, un comedor, un lugar donde dar de comer a la gente, lo que había era el único mobiliario, un armario empotrado que no tenía puertas. Vastísimo. Entonces deciden cubrirlo con una cortina y la cortina la hacen con pedacitos de tela que van recogiendo. Al final dice, parecía un muestrario. Pero eran felices porque eran felices en la pobreza. Porque esa era la seña de que estaban haciendo la obra de Dios. Luego ya van apareciendo cosas, ¿no? Van apareciendo cosas, pero va apareciendo como una llamada, ¿no? Una llamada también que escucha que el Señor le hace a cuidar especialmente a las ancianas. Y de nuevo va a aparecer una persona que va a ser la que catalice y haga que esa llamada del Señor se ponga en práctica. Era una anciana de 83 años, ciega, con la cara descompuesta, que estaba gritando constantemente. Estaba en una pensión en que vivía de cualquier manera. Cuando llegan a verla, estaba llena de piojos y de chinches. Pero es que la cama, los cuadros, todo lo que había en la habitación estaba lleno de bichos. Más dicen de bichos de tamaños tremendos. Bueno, pues se ponen a arreglar aquello como pueden. Es más, buscan cómo desinfectar aquello, pero aquello era muy difícil. Entonces ven como una llamada a sacarla de allí. No puede quedarse allí. Y ahí es donde descubre la llamada y se la llevan a eso que tenían, a ese espacio tan grande, pues se la llevan allí sin tener nada. Y tienen que poner una cama, poner una mesa, poner las cosas básicas. El colchón lo hacen con retales que encuentran en sus casas, para que nos hagamos una idea hasta qué punto era la pobreza que tenían. Cuando van a buscar a esta mujer que pedía a gritos que la sacasen de allí y la llevan al nuevo lugar, tuvieron que desinfectarla, aquello eran cantidades de DDT, tuvieron que quemar todo. Aunque habían quemado todo, las chinches corrían por las calles y los bichos y tuvieron que baldear la calle para quitar aquello que era un riesgo de infección, ¿no? Pero aquella mujer que vivía de un modo tan miserable, cubierta de bichos, de repente se encuentra limpia. Y es verdad que era ciega y no veía, pero se siente limpia, se siente cuidada. Y empieza a cambiar todo. Y a partir de ahí empiezan a ingresar más mujeres, más ancianas. Todas, dice Luisa, salvo rara excepción, sucias, todas con miseria, con muchísima hambre y sin ninguna pensión. Alguna tenía una pequeña pensioncita, pero la mayoría no tenía nada. Y por tanto, empiezan a buscar la manera también de cuidarlas, de encontrar fondos, y va surgiendo cada vez más el deseo de hacer una vida de comunidad. Una vida de comunidad que sea un vivir con las ancianas, estar con ellas. Las ancianas no es algo que queda fuera y lo que se atiende, sino algo que se vive, que se atiende,
que se convive. Y aquí van a encontrar, en 1954, se había dividido la archidiócesis de Sevilla y hacía la diócesis de Huelva, la ayuda de don Pedro Cantero Cuadrado, el primer obispo, que el 2 de julio de 1955 aprobaba la formación de la comunidad de la obra de Jesús Nazareno de Nerva. Después van a venir también las niñas que vivían en la calle con grandísimas necesidades, y las van a acompañar y las van a cuidar. Es verdad que esta comunidad no creció mucho, no ha salido de Nerva, que son poquitas, pero lo que hacen es tan precioso, sobre todo porque tienen ese sello de Jesús Nazareno que es el de la pobreza. Luisa Sosa vivió la enfermedad muy de cerca, desde muy joven, su salud fue muy frágil. Muchas enfermedades, incluidos infartos y al final la ceguera. Y en aquel momento de ceguera, en aquel momento en que ya no ve, lejos de rebelarse, al contrario, miraba la vida pues agradecida, con la conciencia agradecida de estar haciendo la obra de Dios, una obra de la que ella se sentía muy indigna, ella se sentía muy pecadora. Pero sabía que era la obra de Dios porque siempre estuvo el sello de Jesús Nazareno, la pobreza, la sencillez y la soledad. Porque Luisa sufrió mucha soledad, sufrió mucha persecución, pero siempre tuvo el consuelo de Jesús. Luisa Sosa fallece el 25 de noviembre de 2017, hace muy poquito. Pero la obra que ella ha hecho, el amor que ha dado, permanece. Y eso es lo que queremos recordar en esta noche.